Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a terminar el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 16 y estaremos leyendo la segunda parte de este pasaje que se llama Jesús anuncia su muerte, en los versículos desde el 25 hasta el 28. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por poder leer tu palabra, Señor. Te rogamos que por medio de tu Espíritu tú nos ilumines y nos guíes hacia toda verdad y nos alimentes, Señor, con el tesoro espiritual que hoy tú nos vas a revelar por medio de estas escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 25. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Y entonces este pasaje es la continuación del capítulo anterior, cuando estuvimos analizando que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos los sufrimientos que le iban a esperar por pasar por la cruz, por ser obediente a Dios, y dice que Pedro lo llamó aparte y lo empezó a reconvenir, a convencer de que cuidara su propia vida, de que no se sometiera a este sufrimiento, a este sacrificio. Y Jesús lo regañó, lo reprendió fuertemente, incluso le dijo: Satanás, porque no ponía sus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Y luego, a continuación de esto, es que Jesús dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, que el Señor está diciendo que hay dos vidas. Está la vida terrenal que tenemos durante un periodo limitado de tiempo aquí en la tierra, que no sabemos exactamente cuánto es. Es nuestra vida humana natural, la que sustentamos mediante el alimento, mediante el ejercicio físico, la salud de nuestros cuerpos, pero es una vida que sabemos que es temporal y pasajera. Pero hay una vida que es la vida eterna, que es el lugar donde nuestra alma, nuestro espíritu va a pasar la eternidad. Y Jesús dice que esa otra vida es más importante porque es más duradera, porque es eterna. Y Jesús quiere que vivamos nuestro presente con mira a la eternidad. Jesús estaba dispuesto a sufrir todos esos sufrimientos de la cruz que ya el Padre le había revelado, incluso dar e entregar su vida terrenal por un propósito mayor, por una gloria mucho mayor, porque dice la palabra de Dios que Jesús, con el gozo puesto por delante, sufrió la cruz. Es decir, que él sabía que él iba a resucitar, él sabía que él iba a vencer la muerte y el pecado, y que esto iba a beneficiar a muchas personas. Así que él prefirió sacrificar su vida terrenal por el bien y el beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, Jesús nos advierte que cuando nosotros nos preocupamos por nuestra vida terrenal más que por la celestial, más que por la eterna, entonces estamos en riesgo de perder esa eternidad y de perder todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Tenemos que priorizar una de las dos, porque las dos no la vamos a poder cuidar 100%. Muchas veces, para el avance del reino de los cielos y para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer sacrificios en esta vida terrenal. Tenemos que algunas cosas sacrificarlas en pos, en bienestar de algo mucho más grande, de algo mucho mayor. Esto me recuerda a mí la historia de Jacob y Esaú, dos hermanos que crecieron en el mismo vientre de Rebeca, la esposa de Isaac, y dice que desde el vientre ellos tenían sus luchas, sus peleas, pero uno de ellos nació primero, que fue Esaú, y por tanto obtuvo el beneficio de la primogenitura. La primogenitura es un título que se le da a la persona que es el primero en nacer, el que abre el vientre, la matriz de la mujer, y dice la Biblia
que en aquel tiempo los primogénitos tenían derecho a una doble herencia y además las bendiciones espirituales, las promesas de Dios recaían mucho más fuerte sobre aquel primogénito que el que no lo era. Sin embargo, sucedía algo con la primogenitura, y es que estos beneficios y estos privilegios no se iban a poder disfrutar hasta el momento en que ya el padre estaba a punto de morir, cuando él repartía los bienes, la herencia, y bendecía a sus hijos. Así que esos hijos se criaban toda la vida de la misma manera, compartiendo las mismas cosas, y no veía el primogénito el beneficio de la primogenitura. Sin embargo, Jacob, que no tenía este beneficio porque nació después que Esaú, él anhelaba ser el primogénito, y entonces le preparó una trampa a Esaú para poder tomar su primogenitura. Él sabía que Esaú venía del campo cansado y muy hambriento, así que Jacob preparó un guiso, preparó unas lentejas con carne bien ricas, bien sabrosas, y esperó a su hermano en un momento de debilidad, cuando sabía que él iba a venir cansado, hambriento y agotado, y le ofreció esta comida deliciosa a cambio de su primogenitura. En otras palabras, le dijo: satisface ahora tus necesidades del presente, disfruta este momento, alimenta tu cuerpo con esta comida que te estoy dando, y dame la primogenitura, que es una promesa para el futuro. Y dice la palabra de Dios que Esaú despreció la primogenitura. Él dijo: ¿para qué yo quiero la primogenitura? No me resuelve ningún problema la primogenitura. Ahora mismo tengo hambre y no me puedo comer la primogenitura, así que dame acá el plato del guiso y quédate tú con la primogenitura. En ese momento la despreció, y Jacob tomó este derecho. Pero luego, cuando ya el padre de ellos, Isaac, era viejito, que Jacob se las agenció para recibir esta bendición que le había comprado a su hermano Esaú, dice que Esaú, cuando se dio cuenta de lo que había perdido, lloró amargamente, se lamentó profundamente, pero ya era demasiado tarde. Ya él había cambiado su primogenitura por un plato de comida, y ya no había nada que él pudiera hacer. Seguramente Esaú se lamentó mucho aquel día. Seguramente él pensó: era mejor haber pasado hambre, era mejor haber sufrido en aquel momento. De todas maneras, yo no me iba a morir de hambre, algo iba a comer. ¿Por qué le cambié a mi hermano la primogenitura por un plato de comida? Pero ya no había nada que hacer, ya era demasiado tarde. Y lo mismo pasa hoy en día con nosotros. Por eso es que Jesús menciona en este pasaje, después de hablar del sufrimiento y de la necesidad de priorizar lo eterno antes que lo temporal, lo pasajero de esta vida presente, él habla del juicio, y él dice que él va a venir con sus ángeles y con su Padre a recompensar a cada uno según sea su obra. Y muchas veces vemos que aún dentro de la iglesia no se habla mucho del juicio, no se habla mucho del tribunal de Cristo y de las recompensas, porque se ve como algo futuro. Incluso he escuchado cristianos decir: a mí no me importa qué recompensa me den en el cielo, como si tengo que barrer las calles del cielo, pero lo que me interesa es estar allí. Sin embargo, eso es una mentalidad corta, como la tuvo Esaú, que menospreció la recompensa eterna. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nosotros estemos sabiendo que cada cosa que hagamos hoy cuenta para la eternidad. Lo que hacemos con nuestra vida, con nuestros dones, con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, ¿en qué lo empleamos? Si en satisfacer nuestras necesidades pasajeras y temporales de esta vida, que sabemos que un día se va a acabar, o si lo dedicamos a la obra del Señor, a las cosas que son eternas, a la salvación de las almas, que es lo único que va a tener recompensa en ese día, en esa eternidad. En ese momento ya va a ser demasiado tarde pensar en eso. En ese momento muchas personas, muchos cristianos se van a lamentar amargamente, porque aunque nosotros, al ser salvos, no tenemos que pasar por el juicio para condenación, que es otro juicio que se le va a hacer a los que no creen en Cristo, para evaluar los pecados que hayan hecho y condenarlos según la gravedad de sus pecados, a nosotros sí se nos va a pasar por el tribunal de Cristo, y Jesús va a evaluar todo lo que hayamos hecho en el cuerpo para darnos una recompensa que es cierto que es futura, que es eterna, que es espiritual,
como lo era la primogenitura, y tal vez por eso ahora no le damos el peso, el valor tan grande que tiene, y muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar cosas de la vida presente por esa recompensa, pero en ese momento lo vamos a lamentar y ya va a ser demasiado tarde. Así que Jesús habla continuamente de este juicio, como queriendo que tú y yo nos levantemos cada mañana pensando: un día voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, y todo lo que yo haga hoy con mi tiempo, con mis dones, con mis recursos, va a contar en ese día. Si tuviéramos esa forma de pensar, cuán distinta sería nuestra vida, cuántas decisiones diferentes tomáramos, de cuántas cosas estaríamos dispuestos a abstenernos e incluso a sufrir por tal de obtener esa recompensa. Por eso el enemigo no quiere que pensemos en esas cosas, quiere que pensemos en las cosas de ahora, en la ropa, en la comida, en el dinero, que son las cosas temporales, como Esaú, para que perdamos nuestra recompensa eterna. Así que hoy Dios nos está llamando a tener presente este momento del juicio eterno, este momento de las recompensas, y a vivir cada día sabiendo de que todo lo que hagamos, aún un vasito de agua que le demos a un creyente, va a ser contado y nos van a recompensar por eso. El Señor quiere que lo tengamos presente. Y este pasaje termina con el Señor diciéndole a las personas que lo estaban escuchando que algunos de ellos iban a estar presentes, no iban a morir antes de verlo a Él regresar en su gloria, en su reino. Y este versículo 28 ha causado un poco de controversia, porque hay personas que creen que Jesús les estaba diciendo que iba a venir en aquel momento. Incluso hay teorías que plantean que Jesús ya vino por segunda vez en aquel momento. Pero para podernos aclarar en esto, lo que tenemos que hacer es leer los pasajes paralelos. Podemos tener un poco más de claridad con respecto a este versículo, que al parecer estaba haciendo alusión del día del Pentecostés, de la venida con poder y gloria del reino de Dios a través del Espíritu Santo. Y podemos leerlo un momentico en Marcos capítulo 9 verso 1. Dice: y también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y sabemos que Jesús le prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y les serían testigos de su reino. Así que probablemente Jesús estuviera hablando aquí del día del Pentecostés. Y ya aclarado este punto de este último versículo, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por las enseñanzas que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a permanecer con la mirada puesta en las cosas espirituales y no en las de este mundo. Señor, a trabajar por la recompensa eterna, la que no perece, Señor, la que un día tú nos vas a dar y que ahora tal vez no le damos todo el valor que tiene porque no la podemos ver, como pasó con la primogenitura. Pero en el momento en que tú vengas en gloria, ya nada podremos hacer para cambiarlo. Es hoy que podemos tomar una decisión de vivir para la eternidad, de vivir sembrando, Señor, para esa recompensa futura que tú nos vas a dar por todo lo que hagamos en el día de hoy. Señor, ayúdanos a vivir así, sirviéndote, sabiendo, Señor, que ya estamos en los tiempos finales y que tu venida está muy cerca ya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya edificado mucho esta palabra, que te haya alentado, que te haya amonestado a velar y a permanecer buscando las cosas de arriba. Nos vemos en el siguiente programa, Dios mediante, para comenzar el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Chao.